Ay, pues ya está con nosotros. Buenos días, Alejandro. Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal? Nosotros muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Hoy un poquito más tarde porque como te comenté y demás, pues tenía juicio, ¿no? Y bueno, ya, bueno, pues hemos terminado y aquí dispuesto a hablar con vosotros. Pues hoy, si no me equivoco, hablamos del despido disciplinario. Sí, vamos a hablar un poquito del despido disciplinario que está muy común ahora por los tiempos que estamos pasando y demás, pues hay muchos empresarios, muchas empresas que intentan extinguir una relación laboral con un trabajador que ha incurrido en supuestamente en un incumplimiento grave y culpable, ¿no? No en todos los casos, lógicamente, es igual, con lo cual habrá que demostrarlo ante un juzgado, que la situación no es tal. De hecho, nosotros defendemos mucho, bueno, llevamos empresas, pero también llevamos muchos trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido últimamente muchos asuntos de este tipo, con lo cual, ya te digo, habrá que demostrar en un tribunal, en un juzgado, que la relación tal como establece, en este caso la empresa, no se ha dado tal circunstancia, ¿no? ¿En qué consiste el despido disciplinario? Bueno, pues como te digo, es la decisión del empresario de extinguir una relación laboral con un trabajador que supuestamente ha incurrido en un incumplimiento grave y culpable. Este es el tipo de despido más habitual, ya que la causa es de corte subjetivo, o sea que es la propia empresa, el propio empresario el que puede dictaminar en teoría que, bueno, debido a una serie de circunstancias no se han cumplido y, bueno, él entiende que la relación se extingue por esa circunstancia, ¿no? Por un despido disciplinario. Asistir al trabajo en estado de embriaguez con frecuencia es uno de los incumplimientos graves y culpables del trabajador, ¿no? Que pueden ser causa de despido disciplinario. Sin embargo, que sea más subjetivo no significa que sea opinable, que quiere decir que el despido disciplinario debe ser motivado y puede ser impugnado, ¿no? Pues en este caso por el trabajador. En caso de tener éxito en su reclamación, el trabajador podría ser readmitido en la empresa o al menos cobrar una indemnización por despido. ¿Qué motivos son las causas del despido disciplinario, Antonio? El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores lo recoge las causas que pueden basarse en despido disciplinario. Estas pueden ser la falta de asistencia o puntualidad repetida e injustificada por parte, en este caso, del trabajador, la indisciplina o desobediencia, las ofensas al empresario, compañeros, familiares de ambos. Estas ofensas pueden ser verbales o pueden ser físicas, los abusos de confianza o la transgresión de la buena fe contractual. También puede ser la disminución del rendimiento acordado cuando esa continuidad de voluntaria. A eso entraremos posteriormente a detallar porque muchas empresas directamente se van a este punto, ¿no? La disminución del rendimiento acordado. Y bueno, habrá que ver en cómo evaluamos ese rendimiento acordado. Ujú. Otro punto sería la embriaguez habitual o toxicomanía, cuando afecta negativamente al trabajo, y acoso al empresario o compañero, ¿no? Esta lista que he comentado, este número de puntos y demás, no es una lista taxativa, ya que el convenio colectivo aplicable puede recoger, y suele hacerlo, el convenio colectivo de cada sector, ¿no? De cada empresa que estamos hablando. Se recoge una lista de faltas muy graves. En general, incurrir en una falta muy grave permite al empresario recurrir, como te digo, al despido disciplinario. ¿Dónde se refleja? Pues se establece en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, que establece como causa de despido disciplinario la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo. No obstante, para que un despido alegando dicha causa, en este caso disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo, sea considerado procedente por parte de un juzgado, deberá acreditar el empresario de forma inequívoca y objetiva dicha disminución continuada y voluntaria del rendimiento del trabajador. El convenio 158 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, establece que el despido ha de ser causal y excluye como causa extintiva del contrato laboral el simple desistimiento empresarial, ¿no? Por tanto, la prohibición de un despido sin causa, o sea, yo, por ejemplo, yo empresario no puedo despedir a un trabajador mío sin causa. Muchas empresas, a la hora de despedir a los trabajadores, cuando no existen justificadas razones para tomar la decisión extintiva, acuden, como he comentado anteriormente, a la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado, ¿no? Por lo tanto, en la mayoría de los casos el empresario terminará
porque hay muchas sentencias que pueden ser contraproducentes en este caso para el empresario, con lo cual en muchos casos pues el empresario terminará reconociendo la improcedencia del despido, a no ser que éste acredite de forma minuciosa y comparativa la evolución del rendimiento de trabajo de forma objetiva, ¿no? Para que el despido por incumplimiento contractual basado en, como he comentado anteriormente, la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado, sea procedente, o sea, que un juzgado lo estime, la demanda interpuesta por la empresa, es preciso que concurran 3 requisitos, Antonio. Una sería la efectiva disminución del rendimiento con cuantificación de su diferencia con la actividad normal exigible. Pues no sé, te pongo un caso concreto, pues no sé, ahora por ejemplo estos días de Semana Santa, ¿no? El tener un bar o un negocio de hostelería y que un camarero, por ejemplo, pues no, si un compañero está, no sé, atiende a 10, 15 mesas no sé, en hora y media, pues el compañero, este compañero, pues atiende 1 o 2 mesas, pues lógicamente ahí podríamos defender la efectiva disminución del rendimiento, ¿no? O te hablo de un cocinero, te hablo, por ejemplo, ahora que viene la feria, pues se podría entrar o intentar demostrar ese punto, ¿no? Otro sería una continuidad en la conducta, o sea, la falta de actitud, en este caso de la persona ante su cometido, ante su función diaria, y otro sería la voluntariedad, ¿no? Que se estima existente cuando no se aprecia una causa objetiva ajena a la voluntad del trabajador. Para que la empresa pueda justificar que existe una disminución del rendimiento, en primer lugar se tiene que establecer la comparación con el rendimiento pactado por convenio colectivo, ¿no? Pues el convenio colectivo, por ejemplo, estamos hablando de hostelería o en este caso el de industria, del metal o cualquier tipo de convenio colectivo de una empresa, pues lo tendríamos que comparar con el rendimiento pactado en que se establece en el convenio colectivo, ¿no? O el rendimiento pactado en el contrato de trabajo, o un rendimiento normal según los usos y costumbres, como he comentado anteriormente en el tema de una cafetería o de un bar, ¿no? O el rendimiento con otros trabajadores de la empresa que ocupen puestos de las mismas características. En conclusión, cuando la empresa alegue este tipo de incumplimiento contractual sin justificación alguna, recomendamos que se impugne el despido para que pueda ser declarado improcedente. Para eso, bueno, pues tendrían que poner en contacto con su abogado de referencia, con una asesoría, con un despacho de abogados, y pediríamos una serie de documentos y demás para iniciar lo que es el trámite primero de la papeleta de conciliación, que como bien sabéis, en la rama de derecho laboral es requisito imprescindible a interponer la demanda, y una vez que se celebre esa papeleta de conciliación, que es un edificio que hay en la Avenida de Grecia, en los Bermejales, en Sevilla, Sí. hablando de Sevilla capital, pues bueno, ahí si no se llega a un acuerdo, pues habría que interponer la demanda, ¿no? Pero es requisito imprescindible en el área laboral interponer previa papeleta de conciliación. ¿Cómo procederíamos al despido disciplinario? Bueno, pues el despido disciplinario, ahora por ejemplo tenemos varios asuntos en el despacho. El despido disciplinario debe ser notificado por escrito, o sea, la empresa se tiene que poner en contacto con el trabajador y notificarle por escrito que ha sido despedido por los motivos que ellos estimen procedentes, ¿no? Salvo que el convenio colectivo establezca otro procedimiento, deberán seguirse los siguientes pasos. En primer lugar, hay que dar audiencia al sindicato que esté afiliado del trabajador. Si este fuera representante legal, también habrá que dar audiencia al resto de representantes legales. Después habrá que calificar el despido. A la hora de calificar el despido, este se considerará procedente siempre que se acredite el incumplimiento en que se fundamente el despido disciplinario. En caso contrario, será improcedente, llegando a calificarse como despido nulo, si se basa en causa discriminatoria o vulnera derechos y libertades constitucionales. Eso, lógicamente, lo tendrá que determinar el juzgado que corresponda donde haya caído la demanda, ¿no? Efectos del despido disciplinario. El despido disciplinario puede ser calificado de procedente, es decir, que el juzgado admita la demanda interpuesta por la empresa una vez que se valore la prueba, una vez que se realice la vista y
se valore la prueba, pues el juzgado puede calificarlo como procedente, dicho despido, con lo cual dicho despido, la relación laboral, por tanto, queda extinta. O bien puede calificarlo también de improcedente. En caso de calificarse como despido improcedente, el empresario podrá readmitir al trabajador abonando los salarios de tramitación o pagar la indemnización por despido correspondiente. Caben dos posibilidades: o yo te readmito en la empresa, o bien te despido y si me han calificado como improcedente, te pago tu indemnización por los años que hayas estado en la empresa. O bien puedes calificarlo como nulo. Si el despido fuera calificado como nulo, el trabajador tendrá obligatoriamente el derecho al reingreso en la empresa. Además del reingreso al puesto de trabajo, la empresa deberá pagarle los salarios de tramitación. ¿Qué son los salarios de tramitación? Son aquellos que se habría percibido durante la impugnación si hubiera estado trabajando, ¿vale? Durante todo el tiempo que haya durado el conflicto, esos serían los salarios de tramitación. Una serie de preguntas que se nos está dando mucho últimamente, Antonio, es si puedo cobrar el paro tras un despido disciplinario. Bueno, pues si, salvo que el despido se califique como nulo, o bien sea improcedente, y el empleador opte por remitir al trabajador, el trabajador despedido quedará en situación legal de desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Porque efectivamente en un alto porcentaje, habría que estudiar el caso en concreto, pero en un alto porcentaje el trabajador que sea calificado como despido disciplinario puede calificar puede cobrar su desempleo. Tendría que tramitar su documentación ante el SEPE, ante el Servicio de Empleo Estatal y demás, y en la oficina que le corresponda, y puede tramitar su solicitud de desempleo. La norma general es que después de un despido disciplinario, el trabajador sí tiene derecho, como digo, a la prestación por desempleo. Esto implica que tras un despido disciplinario se puede acceder al paro cobrando la prestación correspondiente, aunque se trate de un despido disciplinario calificado como objetivo, ¿no? Cobrando la prestación correspondiente. Y nada, el tiempo que, bueno, eso ya le dirán en el servicio del SEPE, le dirán, bueno, le darán toda la información, los meses que le quedan, en función de la vida laboral que haya tenido y sobre todo los últimos meses que haya estado trabajando, ¿no? ¿Cómo impugnamos un despido disciplinario? Bueno, pues eso lo establece la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Señala en su artículo 103 y siguiente cómo impugnar dicho despido disciplinario. El trabajador, una vez que nos notifiquen, Antonio, tenemos el plazo de caducidad de 20 días hábiles. La papeleta de conciliación que he comentado anteriormente, sí, y posterior demanda, en caso de no llegar a un acuerdo en dicha conciliación, se deberá señalar la antigüedad que tenemos en la empresa, la categoría profesional, el salario, el lugar de trabajo y otros aspectos contractuales, la fecha en que ha tenido lugar el despido, así como las razones aducidas por el empresario para justificar el despido disciplinario. Será necesario, por tanto, también aportar la carta de despido, donde se nos notifica que por despido disciplinario y demás, pues hemos dejado de prescindir de usted. Si hubiera en caso de condición de representante legal, en su caso, así como la eventual afiliación a un sindicato, bueno, pues habría que el empresario será el encargado de mostrar la veracidad de los motivos que evocó en su carta de despido, ¿no? El juez, por tanto, en su día calificará como procedente el despido disciplinario cuando el empresario consiga demostrar la realidad de sus motivos, y en caso contrario, o cuando esto no tuviera suficiente relevancia, el despido disciplinario será calificado como improcedente. Lo que he comentado anteriormente, la posibilidad de que sea procedente, improcedente o, como último caso, nulo, ¿no? Por tanto, por último, hay que tener en cuenta que aunque el despido disciplinario sea improcedente, el empresario optará por la remisión podrá repetir su decisión extintiva en un plazo de 7 días, de modo que la impugnación de estos despidos no supone necesariamente la remisión definitiva a la empresa. Y vuelvo a repetirlo porque es un tema importante y es motivo de muchas consultas. Es decir, por último, hay que tener en cuenta que aunque el despido disciplinario sea improcedente, ¿vale?, el empresario que optara por la readmisión podría repetir su decisión extintiva en un plazo de 7 días. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la impugnación de estos despidos no supone necesariamente la remisión definitiva de la empresa. Por lo tanto, el empresario lo que tendría que hacer, en este caso la empresa, es indemnizar al trabajador y nada más. El empresario siempre podría recurrir la sentencia. En este caso, lógicamente, si fuera desestimatoria para sus intereses. También el trabajador, si no
no conculcara todo, o sea, no fuera objetiva, vamos, bajo su punto de vista, no fuera objetiva o no cumpliera sus expectativas, pues lógicamente el trabajador también podrá recurrirlo, ¿no? En este caso, si hubiera optado el empresario por indemnizar al trabajador y tal indemnización ascendiera, el empresario podrá cambiar el sentido de su opción y remitirlo. O sea, el empresario tendría la opción de remitirlo o, como hemos dicho anteriormente, de pagar su indemnización. En definitiva, el despido disciplinario es una de las modalidades más frecuentes de extinción unilateral de la relación laboral, y en estos tiempos raros, bueno, cada vez menos raros, ¿no? Porque cada vez estamos volviendo más a la normalidad, pero en todos estos meses que hemos vivido una cierta realidad paralela, podemos decir, o complicada con respecto a otras épocas, bueno, pues han sido una de las modalidades más frecuentes, ¿no?, de la extinción de relación laboral, y que ha sido, como te digo, pues el despido disciplinario. Por eso es importante conocerlo, saber las opciones que asisten, tanto a trabajador como a empresario. Y como siempre digo, bueno, pues es muy importante el tema de la prueba, tanto para empresario como para trabajador, para poder demostrar que dicho despido disciplinario ha sido, podamos decir, procedente, o en este caso improcedente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ya te digo, es uno de los motivos que se han practicado más en los últimos meses. Por lo menos la relación que hemos tenido nosotros con ello ha sido prácticamente a diario, y bueno, muchas de las consultas que nos llega es, bueno, en este caso la angustia, en este caso del trabajador, cuando le notifican que no puede continuar en la empresa y demás. Nosotros siempre decimos lo mismo: documentación que nos pueda aportar, las últimas nóminas del último año, la vida laboral, contrato de trabajo, y sobre todo testigos, ¿no? Testigos de compañeros, que es difícil muchas veces que en una relación, en una empresa que estamos trabajando y demás, que el resto de compañeros, para un tema tan delicado como esto, podamos contar con compañeros que siguen en activo, pero sí podríamos contar con compañeros que ya no están, o han cesado, o lo han echado en unas circunstancias similares a la nuestra, ¿no? Ahí, lógicamente, podríamos contar con esos testigos que van a ser fundamentales para poder desvirtuar esta demanda, y sobre todo para poder demostrar ante un juzgado que lo que estamos tratando es bueno, nuestra realidad, y sobre todo que se nos está despidiendo de una manera injusta, ¿no? También con esto queremos decir que ni todos los empresarios y empresarias son malos, ni todos los empleados y empleadas son malos, ni tiene por qué haber despido, pero están ahí en el aire, y por eso tú nos lo explicas. Efectivamente. Para no crear la tragedia, claro. De todas formas, ya te he comentado anteriormente que te han llegado muchas empresas, y bueno, en muchos casos pues son situaciones obligadas porque el trabajador no se ha adaptado, o no cumple con las expectativas y con los motivos normales de una persona normal en un supuesto de trabajo, y en otros casos, bueno, pues también se cede por parte de algunas empresas, y tampoco defendemos al trabajador porque entendemos que, bueno, porque nos lo encarga, y además porque entendemos que no se cumple las expectativas, y que es un modo un poco rocambolesco, ¿no?, la medida del despido disciplinario, ¿no? Con lo cual, bueno, como hablamos como siempre en temas judiciales, bueno, pues fundamental la prueba, y fundamental los documentos que podamos atender, que tener, y poder justificarlo mediante testigos y mediante pruebas, ¿no? Jolín, pues mucha información, ¿eh? Mucha información. De momento, hombre, para ti que dominas el tema es como si fuese agua, pero para el resto es verdad que nos deja un poco como diciendo, ay, Dios mío. Bueno, no, claro, en principio no tiene... Sí, es verdad que esto se da muchas veces en empresas... Bueno, verdad, también se da en empresas pequeñas, ¿no? Pero muchas empresas grandes, pues, lógicamente también... Siempre que tenemos un coordinador de área y demás, y lo cambian y tal, bueno, estoy pensando en algunas empresas y tal, y bueno, en muchas ocasiones sí es más frecuente de lo que queremos. Pero bueno, para eso, ya te digo, para eso estamos los abogados, para eso estamos también graduados sociales y tal, y bueno, sería pedir documentación, como siempre, estudiar el caso, y sabemos que tenemos un plazo de 20 días para contestar, en este caso, a
a esa carta de despido que entendemos que ha sido justificada en el caso de los trabajadores y que en el caso del empresario pues entendemos que puede ser totalmente justificada, ¿no? Lo importante es tener la conciencia tranquila, hacer las cosas bien y saber que vosotros nos lo solucionáis. Que tenemos unas nociones básicas, ¿vale? Sí, nunca están de más, pero que no podemos tomarnos la sartén por el mango ni la ley en nuestra mano, pero sí saber de lo que se está tratando, claro. Efectivamente, muy importante es cuando nos pase algo, rápidamente ponernos en contacto con un profesional. Y te explico por qué, porque la semana pasada tuvimos el caso de un señor que se le había pasado literalmente el plazo. Con el plazo fuera, pues ahí no se puede hacer nada. O sea, le habían notificado, había estado más de 20 o 25 días, pues con la carta pensándose en su casa qué hacía y qué no hacía, y bueno, la verdad es que pasado el plazo sí que no podemos hacer nada. Y de tanto pensarlo, se le fue. Se le pasó. Vaya. Por eso te digo que, bueno, es importante recopilar documentación y sobre todo actuar de una manera proactiva y, bueno, ponerse en contacto con un profesional y poder solucionar el problema, ¿no? Guay. Alejandro, dinos si no te importa las 1000 fórmulas que tenemos de ponernos en contacto para estar con Alejandro Banco, pues sí. Abogado, claro. Pues mira, pues se pueden poner en contacto a través de nuestra página web, a través de vuestro programa, a través de nuestros teléfonos. Tenemos un fijo, el 955-101-585, y un teléfono permanente que tiene WhatsApp, que es el 654-35-1626, y a través de nuestra oficina, en nuestro despacho. Tenemos despacho en Sevilla y en Málaga, y también colaboramos con un despacho en Madrid, y bueno, a través de nuestras redes sociales en www.bancaloreabogados.es y bueno, a través de todas las redes sociales, todos los medios que hoy en día existen. Qué guay. Y ya está, y que nos escuchen porque se aprenden cositas, uno se sitúa, aunque yo desde luego no voy a actuar, siempre prefiero contar con vosotros, ¿vale? Hombre, estos temas son muy complejos y son muy que para eso son los profesionales. Es que imposible de una persona que trabaje en algo diferente, que sepa redactar, que sepa contestar y no, eso ahí lógicamente hay que ponerse en contacto con un profesional y que bueno, que él le asesore y bueno, incluso se pueda poner en contacto extrajudicialmente por si hay algún acuerdo extrajudicial con la empresa o en este caso con el trabajador, ¿no? Justo, también. Guay. Pues Alejandro, un abrazo enorme y igualmente, horario diferente hoy, pero siempre con la misma calidad y la misma intensidad. Efectivamente. Pues si no escucho, que yo creo que, bueno, os oiré, pero la semana que viene no tenemos programa, con lo cual feliz feria a todos, ¿vale? Que yo creo que es muy deseada, con lo cual hay muchas ganas de feria, igual que la hubo de Semana Santa, pero yo creo que hay muchas ganas de feria y con lo cual, bueno, pues nada, que lo pasemos todos muy bien y nada, estaremos al pie del cañón también. Es verdad, tenemos ganas de todo. Pues sí, la verdad que sí. Qué guay. La verdad que sí. Pues un abrazo enorme y que te cuides. Un fuerte abrazo y buen día para todos. Igualmente. Un abrazo, hasta ahora.